Historia de Ups. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Ipanaque, soy miembro de Huella Ecológica y tengo el gusto de poder iniciar un programa que se llama Ciudadanos Ambientales, un espacio que busca dar a conocer historias, aventuras, experiencias de personas, de instituciones que están muy comprometidas con el cuidado del ambiente, con enfrentar el cambio climático y con apostar a un desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, tengo la oportunidad en este primer programa invitar a un buen amigo mío, a una persona a quien estimo bastante por su gran labor y con la que hace con sus amigos. Él es Juan del Castillo, biólogo por la Universidad Agraria y actual director ejecutivo de Proyecto Lomas. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Un gustazo. Buenas noches con todos. Agradecerte por la invitación, agradecer a Radio Iniciativa Social por el espacio que les está brindando de poder difundir las iniciativas de diferentes colectividades en el tema de ambiente, ¿no? Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Ya, bueno, ¿qué me puedes comentar? ¿Por qué ese interés tan particular por las lomas, no? O sea, no sé, que puedes comentar un poco a la gente qué es este espacio, qué es este ecosistema y por qué quizá la importancia que tiene para su conservación, ¿no? Sí, quizás una de las paradojas con este ecosistema de lomas, que es el más grande ecosistema que tenemos aquí en Lima Metropolitana, ocupa de todos los ecosistemas de Lima, 40%, ¿no? A nivel de Lima tenemos 20.000 hectáreas, eso ocupa más o menos 2%, y en épocas de fenómeno del Niño, como estamos teniendo ahora, se espera, digamos, el máximo que abarca son 70.000 hectáreas, es decir, 7% de la superficie de Lima Metropolitana. Entonces no estamos hablando de poco. El tema, la gran paradoja con las lomas de Lima es que son muy poco conocidas, ¿no? Sí. Como tú lo sabes. De hecho, yo vengo de una carrera de biología, estudié en la agraria, y cuando yo estaba, no sé, en quinto o sexto ciclo, era muy poco lo que se conocía del tema de lomas, ¿no? Hay biólogos incluso egresados que no los conocen. Entonces, es un tema bastante preocupante, ¿no? Que tenemos tanta riqueza, un ecosistema muy bonito, muy bello, que tiene muchísimas potencialidades, pero que es desconocido. Y por tanto, claro, si uno no conoce bien, no puede pensar bien cuál es el desarrollo que puede llevar a tener estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, mi primer contacto fue hacia fines del 2010 aproximadamente, ¿no? Yo estaba en mi sexto, séptimo ciclo de universidad más o menos, y acompañé a una profesora a apoyar en su tesis de maestría en las lomas de la Chay. Las más conocidas, por lo menos de la ciudad, de las lomas, sí, ¿no? Cercanas a Lima. Y me pareció espectacular, ¿no? Es increíble esa sensación de estar en un ecosistema donde todo es verde, tienes la neblina que le da cierto matiz mágico, espiritual, ¿no? Exacto, sí. Y en general, ¿no? Como el aire es tan limpio, es una sensación magnífica. Creo que quienes han estado en lomas pueden dar una opinión de ese tipo, ¿no? Entonces, nos surgieron varias dudas con nuestros amigos de la agraria, con mis compañeros de promoción, varias dudas científicas, ¿no? Ecológicas, así muy puntuales. Entonces, cuando vinimos a Lima y conocimos, gracias a una caminata de Comando Ecológico, que es otro de los grupos lomeros en Lima, fuimos a recorrer las lomas de Mangomarca y Campoy, que están en San Juan de Lurigancho. Y ahí propusimos hacer un pequeño proyecto de investigación. Eso fue hacia agosto, julio del 2011 aproximadamente. Entonces, lo propusimos, fuimos a campo un par de veces, y ahí vino el tema de que poco a poco fuimos conociendo cuál era la realidad de las lomas, ¿no? Hicimos las primeras salidas de campo y nos dimos con la terrible sorpresa de que estaban siendo destruidas por las invasiones ilegales, ¿no? El avance urbano desordenado, típico de Lima, pero que en estos ecosistemas de lomas es quienes reciben el más fuerte impacto a nivel de ecosistemas en Lima. Sí, están en la periferia también al final. Están en la periferia, no son considerados como ecosistemas periurbanos. Exacto. Entonces, como ya se ha llenado, digamos, por así decirlo, de casas y de urbanizaciones todo lo que es el centro o el valle, ahora la gente está yendo hacia lo que son las colinas, las primeras estribaciones de los Andes, ¿no? Entonces, y ahí están ubicadas las lomas. Sí. Entonces, poco a poco han ido desapareciendo. De hecho, el gran núcleo, digamos, de lomas en Lima, Lomas de Atocongo, que abarcaba desde San Juan de Miraflores, que es una parte de Surco, hasta Pachacamac, hasta el río Lurín, todo era un continuo que a veces llegaba incluso hasta las orillas del océano, las lomas. Wow. Y ahora, bueno, vaya uno a ver en la zona, no, que es lo que hay, ¿no? Claro, si bien todo urbano desordenado se ha hecho que se dispersen, o estén, fue un pedacito aquí en Pamplona, un pedacito en Villa María, otro pedacito en Pachacamac, ¿no? Algo así. Sí, exacto, y ese es uno de los grandes problemas también en el tema ecológico, porque antes las lomas eran un continuo a lo largo de todo Lima, era una cadena.
Pero ahora con la fragmentación que tú indicas muy bien, las lomas son más islas que otra cosa, ¿no? Entonces, Como ¿qué sucede? parches, ¿no? Como pequeños parches. Entonces, ¿qué sucede ecológicamente cuando tienes eso? De que las poblaciones son las mismas, entonces tienes en una pequeña cantidad de espacio las mismas especies, entonces se van reproduciendo. Es como que solamente haya reproducción, digamos, en un núcleo familiar, una cosa así, y no se extienda más que eso. Entonces, por tanto, la diversidad genética y la capacidad de afrontar variabilidad climática, como la que estamos afrontando ahora con el cambio climático, es menor. Entonces, eso es un gran problema de que está afrontando las lomas, ¿no? Ya, no sé, para las personas que quizás todavía no han tenido la oportunidad, o sea, ¿qué es lo que pueden apreciar, no sé, en cuanto a flora y fauna, quizás lo más resaltante, lo más significativo que puede haber en las lomas? Sí, a ver, nosotros en lomas estamos hablando de en Lima, más de 300 especies vegetales. Una de las más representativas es la flor de Amancaes, Ismena Amancaes, que es la flor representativa de Lima. Sí. ¿No? De hecho, el color amarillo, bueno, no siempre está relacionado a ya sabes quién, Claro. sino también está relacionado a la flor de Amancaes. Sí. Y de hecho, la flor de Amancaes fue el motivo por el cual, bueno, uno de los principales atractivos de lo que fue a inicios del siglo XX la inmensa fiesta de San Juan de Amancaes. Claro. Que terminó siendo como un festival que acercó a expertos culinarios y a danzantes de todo el Perú. En su época, en la época de Leguía, que también participaba en esta fiesta en su momento, era la fiesta, digamos, más grande en Lima, más inclusiva, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, juntaba a gente de distintos estratos, ¿no? Claro, es una tradición también que venía de la colonia también, si no me equivoco, ¿no? Y era, bueno, obviamente en las pampas de Amancaes, en lo que era el Rímac, porque era el lugar, digamos, de esparcimiento por excelencia de toda la clase privilegiada de la época virreinal, ¿no? Exacto, exacto. Ese es uno de los tantos atractivos, ¿no? Por el lado de las plantas. Ahora, de hecho, ahora último se ha redescubierto en las lomas de Asia, al sur, ya no es Lima, es parte de Cañete, Sí. Una orquídea en lomas, ¿no? Y normalmente la gente piensa, orquídea, wow, orquídea en la selva, ¿no? Claro, es lo primero que se me viene a Es mi lo mente. primero que se me viene a la mente. Pero tenemos orquídea en las lomas. Wow, Está en las lomas de Asia y, bueno, eso es solamente porque hasta ahí alcanzaron, digamos, los estudios a profundidad. Pero no sabemos si se estudian mucho más las lomas en Lima, qué otras especies pueden haber que sean muy particulares y muy interesantes, ¿no? Por otro lado, en el tema de mamíferos tenemos la vizcacha, que es un símbolo también en la sierra, y la tenemos aquí en la costa, en las lomas. Bueno, venados y zorros, lamentablemente ya no hay, o muy poco se ha reportado observaciones aquí en Lima. Lo que sí hay, por ejemplo, se reportan esos avistamientos es en lomas de Atiquipa, en Arequipa, que es en Carabelí. Y en aves sí hay una muy grande diversidad, ¿no? Tutupilín, Es lindo el tutupilín. palomitas, es impresionante, halcones, en fin. Hay toda una cadena trófica, una red muy interesante de estudiar y definitivamente que a los turistas les encanta ir, ¿no? Uno va de guía o en fin, como turista simplemente, y uno puede ver cómo los niños juegan, cómo las personas se divierten, pasan muy buenos momentos, hacen camping, en fin, trekking. Es bastante bonito toda la experiencia lomas, ¿no? Sí, mira, yo por lo que he podido conocerlos, o sea, en cuanto a... Sé que son un grupo que centra mucho el tema de investigación, el tema académico, pero también buscan el vínculo con la comunidad, por ejemplo, ¿no? Como están empoderando a algunas comunidades cercanas a lo que es las lomas, por ejemplo, me parece que es una labor muy loable. Y en lo otro, en lo que creo que pocos grupos se han podido vincular, y eso es algo que resalto mucho, lo que es el proyecto Lomas, es en lo que es incidencia política. Y creo que hay un acontecimiento, o un proceso, mejor dicho, que no podría pasar por alto, por ejemplo, en este tema, que era el Salvemos las Lomas. No sé qué puedas comentarle, digamos, a nuestro público, ¿no? sobre este importante proceso en lo que es, por ejemplo, sociedad civil y especialmente jóvenes con la incidencia en un proceso, pues, electoral vinculado a un tema tan importante que era la conservación de las lomas de Lima, ¿no? Sí, quizás para enmarcar un poco cuál fue el motivo por el que hicimos esa campaña y, en fin, por todo el involucramiento que nosotros hemos tenido, es que ya desde la universidad, los miembros del Proyecto Lomas teníamos una preocupación mucho mayor que simplemente la académica biológica. Porque la mayor parte en la historia que tenía Proyecto Lomas en estos 4 años han sido estudiantes de biología, ambientales también, pero mucho más allá de solamente esos 2 temas puntuales, una preocupación muy grande nuestra fueron las grandes desigualdades sociales que tenemos en nuestro país y cómo podemos enfrentarlas, ¿no? Entonces, ya desde la universidad nosotros, por ejemplo, yo he pasado por ser dirigente universitario
Y de hecho, cuando yo llegué a Las Lomas y empezamos este proyecto de investigación en el 2011 y vimos el tema de las invasiones, nos dimos cuenta de que en realidad el acercamiento al trabajo en Las Lomas tenía que ser mucho más amplio que simplemente un tema de investigación biológico. Cierto. Entonces, poco a poco fuimos conociendo a actores locales, a personas que a pesar de las grandes dificultades que existen en estas zonas de Lomas, han estado con mucho tesón, con mucha pasión, con muchas ganas, en verdad, por apoyar la conservación de los ecosistemas, moviendo iniciativas de conservación, de ecoturismo y demás. Entonces, nosotros fuimos conociéndolos, fuimos viendo y indagando un poco más en cuál era la realidad de la zona, y poco a poco fuimos apoyando estas iniciativas, ¿no? De hecho, las propuestas que fueron evolucionando a lo largo de estos años, en el 2012, en el 2013, iba por el lado de hacer visibles estas iniciativas locales, y también articularlas, hacerlos conocidos. De hecho, hacia fines del 2012, nosotros organizamos, junto con la Municipalidad de Lima, con el programa Lomas de Lima, el primer foro de Lomas de Lima, que fue el primer acercamiento de los lomeros locales y de los tomadores de decisión a nivel solamente de la Municipalidad de Lima. De hecho, cuando nosotros conocimos a los lomeros, por ejemplo, el de Caraballo, en el norte no conocía al de Lúcumo en Pachacamac, ¿no? O el de Pachacamac no conocía mucho a los que están trabajando en Rímac, en las Lomas de Amancáes. Okay. Entonces, eso nos pareció muy crítico. ¿Por qué? Porque hay mucho aprendizaje, hay muchas acciones que ya se han tomado por parte de lomeros, ¿no? Por ejemplo, la experiencia más exitosa de gestión comunitaria aquí en Lima es Lomas de Lúcumo, que ya tiene aproximadamente 20 años trabajando. Entonces, hay un camino recorrido que ellos, con muy buena actitud, quieren compartir con los demás. Cierto. Entonces, para evitar estar tropezando sobre los errores que ya se cometieron, mucho podemos aprender de los otros lomeros que han estado trabajando en este tema. Entonces, lo que nosotros más o menos propusimos, más o menos movimos y hasta ahora promovemos es que estos espacios de encuentro, ¿no? Entonces, propusimos, llevamos a cabo este foro de Lomas de Lima. Hacia el 2013, esto se institucionalizó un poquito más, bajo la formación de lo que fue la red de Lomas de Lima, que incluyó varias iniciativas locales, la Municipalidad de Lima y organizaciones como nosotros, como Comando Ecológico y otras, ¿no? Hacia fines del 2014, ya con el advenimiento de las elecciones municipales y regionales, nos pareció muy interesante colocar en agenda política el tema de Lomas. Porque no es una cuestión solamente de ir a hacer una campaña puntual ecológica, en fin, ambientalista típica, sí, que se conoce aquí en Perú, sino llevar estas preocupaciones hacia los tomadores de decisiones, o a quienes iban a ser los tomadores de decisiones, es decir, los candidatos. Entonces, nosotros empezamos a hacer la campaña con el hashtag Salvemos las Lomas, que empezó tomando fotos y difundiendo el tema de Lomas, la importancia y la situación de las Lomas en distintos parques zonales. Fuimos a universidades, fuimos por las calles, tomando fotos, difundiendo el mensaje. Tú fuiste uno de los grandes impulsores de la campaña y el momento cumbre de la campaña era justamente la firma de un pacto político por las Lomas de Lima, que implicaba un compromiso de los candidatos a la Municipalidad de Lima a promover algunas cuestiones en el tema de Lomas, ¿no? El tema de institucionalidad, mover presupuesto para evitar las invasiones, apoyar las iniciativas locales, generar espacios de discusión, etcétera. Varias iniciativas que más o menos ponían en limpio todo lo que nosotros ya habíamos trabajado a lo largo de los años, ¿no? Y definitivamente nosotros llegamos y ya había muchísimo camino recorrido. Nosotros fuimos más aprendices que hacedores al inicio, porque hay mucha gente muy valiosa que ya ha estado trabajando varios años, larguísimos años, y nosotros hemos conocido y ha sido un placer trabajar con ellos, ¿no? Entonces, la iniciativa de Salvemos las Lomas me parece que es un paso importante. Fue un hito para nuestra organización porque significó una incidencia política, sí, ya real y masiva, ¿no? Que creemos nosotros que es un mensaje que debería replicarse mucho más. ¿Por qué? Porque, y este es un comentario que yo hago sobre las organizaciones en general ambientalistas, es que debería haber un mayor involucramiento con el tema de instituciones públicas y privadas, ¿no? Sí. Es decir, que todo lo que se hace de buena fe y demás implique finalmente que eso se incorpore en los planes de gobierno, en las políticas públicas, de tal manera que haya una sostenibilidad a largo plazo de estas iniciativas, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Y sobre eso queremos trabajar mucho más en los años que vienen, ¿no? Claro, y quizás ya para entrando un poco ya al presente más inmediato, es
la conformación de la red de lomeros de Lima, ¿no? Y que ahorita creo que ya están entrando en actividad, no sé, que puedas comentarnos un poco más sobre eso. Sí, sí, o sea, de hecho, como te comenté, se formó hacia 2013 la red de Lomas, pero con el cambio de gestión, hubieron también problemas internos en el equipo. Eso, digamos, entró en una etapa de pausa, por así decirlo, ¿no? Es hacia mediados hacia inicios de este año que se reactiva y se cambia de nombre a la red de lomeros de Lima, ¿no? Actualmente formado por 3 instituciones, las Lomas de Lúcumo, Pachacamac, el circuito Huaca Fortaleza de Campoy y Lomas de Mangomarca en San Juan del Lurigancho, las Lomas de Mancaes en el RIMAC y bueno, nosotros como organización civil Proyecto Lomas. Estas 4 instituciones, ahorita estamos llevando a cabo justamente un ciclo de conferencias muy interesante llamado Lima también es verde, justamente para difundir un poco el tema de que cambiar el chip a la gente de que Lima es desierto, no hay nada, no hay plantas, en fin. O que es selva de cemento también. Que es selva de cemento. Y hacerles ver de que también existen estos ecosistemas, ¿no? Aparte de los humedales, en fin, las playas y demás, ¿no? Este ciclo tiene 4 conversatorios, de los cuales ya se han llevado 2 a cabo. Y faltan 2, que se van a dar estos 2 viernes que vienen. Mañana se va a dar el conversatorio de educación para la sostenibilidad en la Universidad de Ciencias y Humanidades, en Lima Norte. Y el viernes que viene es la conferencia sobre gestión de las lomas de Lima, que va a ser en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. El viernes también, vamos a las 7 de la noche. Toda la información lo pueden encontrar buscando en el fanpage Red de Lomeros de Lima, y ahí van a estar todas las actividades, ¿no? Y queremos cerrar nosotros este ciclo de presentación de la red, digamos, de relanzamiento, haciendo un tour por las 3 lomas que conforman la red de lomeros. Vamos a hacer un tour por Fiestas Patrias. Se va a llevar a cabo el 28 justamente, aprovechando que la gente está más o menos descansando en casa y demás. La queremos sacar y queremos que conozcan esta iniciativa. Claro. Vamos a hacer un tour muy loco en realidad, por las 3 lomas, ¿no? Vamos a empezar desde las 8 de la mañana yendo a Mancaes, después nos vamos a Campoy en San Juan del Lurigancho y finalmente terminamos en Lomas de Lúcumo en Pachacamac hacia las 6 de la tarde aproximadamente. La idea es hacer guiados muy cortos, representativos, para que la gente sepa de qué va el tema, qué se puede encontrar en las zonas y qué pueden ver en la temporada de lomas que ya se viene. Y a modo también de articulación, de seguir conociendo más gente que quiere entrar en la movida de lomas, ¿no? Que ha sido muy grato, que justamente en los últimos años, a partir de la mayor visibilidad que se está dando el tema de lomas, hay mucho más actores, muchas más personas, instituciones que se quieren sumar al movimiento, ¿no? Entonces, estos espacios a nosotros también nos permiten articularnos con ellos, ¿no? Llegar a acuerdos, ver qué convenios se pueden hacer, en fin, sumar. No, bueno, quizás para ya ir cerrando, no sé, me imagino una pregunta y quizás un ideal, no sé, ¿cuáles crees que son como que los principales desafíos que, por ejemplo, como Proyecto Lomas o como la red de lomeros de Lima tienen para justamente apostar por una conservación, por un aprovechamiento responsable de la loma, ¿no? ¿Dónde crees que está realmente el espacio donde hay que hacer la verdadera incidencia? ¿Es en la sociedad? ¿Es en la política? ¿Es en el actor privado? ¿O son en los 3 también? No sé, ¿ustedes cómo ven ese panorama de aquí, por ejemplo, a un mediano plazo, ¿no? ¿Y cómo te imaginas tú de acá a 15 o 20 años, ¿no? O sea, quizá ya obviamente siendo profesional, pero ¿cómo ves ese desafío de ahora y cómo te ves en 15, 20 años, ¿no? Sí, definitivamente algunas cosas que en estos 4 años que ya tenemos lomeando, caminando por los cerros y demás, algunas cosas que yo he detectado es que se repiten los dramas que se ven a lo largo de todo nuestro país, que es, por ejemplo, la falta de institucionalidad y de respeto del Estado de Derecho, ¿no? Por ejemplo, ahorita la principal amenaza en las lomas son las invasiones, son los traficantes de terreno, estas mafias ilegales, ¿no? Entonces, y justamente su accionar tiene, obviamente no es gratuito, no es porque, y tienen éxito, no porque simplemente nadie se da cuenta, sino que hay un aparato que se infiltra en el Estado a través de las instituciones y que sobre eso se tiene que trabajar. Entonces, acciones de fiscalización, de transparencia, de denuncias y demás, me parece que es una cuestión fundamental. Ahora, eso es por una cuestión de respuesta a quienes amenazan a las lomas. Pero por el otro lado, por el lado de las propuestas, me parece que desde la sociedad civil, que falta movilizar, que falta organizarse y falta apoyo también, hace falta una cuestión de, no quieren que se destruyan las lomas, pero ¿qué proponen? Entonces, esa construcción de estas propuestas
Me parece que todavía están en camino. Hay construcciones hasta ahora colectivas muy interesantes. Hay una propuesta de crear un área de conservación regional en algunas lomas de Lima, pero todavía falta. Eso por el lado de sociedad civil, ¿no? Hacerse más visibles, presionar más, no solamente reaccionar, sino proponer. Me parece que eso es una cuestión que en las colectividades en general de la sociedad civil hace falta. Sí, es cierto. Y tercero, que va por el lado de articulación, ¿no? Muchas veces los trabajos que nosotros hacemos quedan solamente en sociedad civil, un poco las comunidades y ahí nomás. La cuestión es cómo hacer una suerte de alianza o trabajo a multinivel que involucre desde ministerios, MINAM, MINAGRI, MINEM y demás, que pase por las municipalidades distritales, regionales, que pasen por ONGs grandes, y que finalmente recaigan en las organizaciones sociales, en las organizaciones civiles como la nuestra, o también las comunidades locales, ¿no? Sí. Entonces todo ese trabajo es articulado, es muy difícil, es sumamente difícil. De hecho, ahí surgen, digamos, los mayores trabas, porque muchas de estas cosas requieren mucho presupuesto para que se mantengan y sean viables a largo plazo, y por ahí pasan estos retos, ¿no? Promover el diálogo creo que es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? Y definitivamente hay funcionarios públicos que están dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas y de articulaciones, y la cuestión es encontrarlos, es fomentar espacios de discusión. De hecho, estamos pensando también en algún momento armar una cuestión como mesa multisectorial por las lomas de Lima, por ejemplo, que sería un primer paso para crear, ya ponernos sobre una mesa y ponernos a hablar más seriamente de cuál es el futuro de las lomas de Lima, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas van, ¿no? Y justamente uno de los dramas de las organizaciones voluntarias en general es justamente la sostenibilidad económica a largo plazo. Sí. Y por eso nosotros también estamos pasando. De hecho, hacia el 2014 tuvimos una pequeña crisis que incluso casi nos lleva a cerrar. Imagínate, bueno. sí, así estuvimos. Pero bueno, diferentes circunstancias nos llevaron a retomar el tema, a esperanzarnos de nuevo, a recargar baterías, ¿no? Pero por ahí pasa el tema de que muchos voluntarios cuando terminan la universidad, yo ya terminé hace 2 años, y ya tienen que trabajar, Sí. la familia ya también Presiona. Entonces, si no hay una sostenibilidad económica, este tipo de iniciativas, es muy difícil de que realmente puedan tener un éxito a largo plazo. Por esa parte, nosotros con el Proyecto Lomas, hace ya un tiempo, y esperamos que ahora último ya terminemos este proceso, estamos en el proceso de inscripción en registros públicos, para inscribirnos como asociación sin fines de lucro, y a partir de ahí ver qué posibilidades de proyectos, de financiamientos, de convenios se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, me parece que este paso para nosotros va a ser importante porque nos va a permitir acceder a fuentes de financiamiento, a convenios, a formas mucho más institucionalizadas de trabajar, ¿no? Que me parece pasa por ahí algunas de las cosas que se tienen que hacer en el mundo de Lomas y en particular, pero en general en el mundo del movimiento ciudadano voluntario, ¿no? Sí, eso es cierto. Y claro, o sea, y todo parte por justamente cómo engranar, digamos, esa pasión que uno tiene por la conservación de un espacio natural que pueda vincularse con un crecimiento personal, con un crecimiento profesional, ¿no? Sería interesantísimo que uno pueda vivir de eso, ¿no? O sea, porque para no desligarse, y que no solamente forme parte de un par de horitas en la que igual te dedicas, sino que sea parte ya de tu vida, ¿no? Y que bueno, y que como digo, cuando uno crezca ya y pensemos en un espacio que esté cuidado, conservado, o sea, ir con nuestros hijos a pasear por ahí, a que vean un turtupilín, o vayamos en la época de Mancaes, o sea, creo que todavía se puede, todavía estamos a tiempo. El desafío realmente está en esto de tender puentes, en articular, ¿no? Y no de caer si es que en algún momento te dicen no. Hay que persistir, hay que ser necios para lograr eso, porque al fin y al cabo es a partir de esa articulación donde realmente vamos a lograr cosas grandes, pensando en el bienestar de los ciudadanos para comenzar, ¿no? O sea, carecemos de áreas verdes y las lomas son un potencial enorme en cuanto a proporción de áreas verdes, en cuanto a los demás servicios ecosistémicos que pueda brindar, ¿no? Entonces hay que darle esa valoración tanto emotiva como de servicios y como un espacio donde uno pueda recuperar el vínculo que perdió con la naturaleza, porque estamos en una selva de cemento y hay que cambiar ese chip de que Lima es gris. Exacto. Como tú dices, Exacto. Lima también es verde. Ajá. Y hay que darle a todos, y hay que darle ese mensajito a todos. Y bueno, yo les agradezco a todos, la verdad, la oportunidad de permitirnos presentar a una gran experiencia. Como les digo, yo los estimo bastante, y en lo que pueda siempre estoy como que apoyándole, involucrando más amigos, ¿no? Porque este es un trabajo de amigos. Es un trabajo de patas, de colegas, de cómplices en esta aventura grande que es afrontar los problemas ambientales y climáticos.
Y si no lo hacemos juntos, difícil que cada uno lo pueda hacer separado. Nuevamente te lo agradezco. Y agradezco a todos ustedes por su tiempo. Como digo, es el primero de un montón de historias, un montón de aventuras y de iniciativas ambientales que quiero que conozcan porque pueden aprender mucho de estas. Esta ha sido una grande y yo sé que van a venir tantas más grandes y de importantes como esta primera experiencia que ha sido conocer a Proyecto Lomas y qué implica ser lomero, ¿no? Que Sí, es un y poco... para cerrar, muchísimas gracias, Cristian, por la oportunidad, y nos pueden buscar en las plataformas virtuales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, a través de Proyecto Lomas, ¿no? Muchas gracias, Cristian, es un placer. Gracias a todos ustedes y bueno, les deseo muy buenas noches y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.